Bueno, hasi baino lehen, eskerrak ere eskerrak eman nahi dizkiet antolatzailei, aukeragatik, bai, emandako aukeragatik, hemen zuekin egoteagatik. Nire lana azalduz eta bereziki besten lana be bai. Badakit nire gaia pizka bat latza izan daitekela esparru honetan, baina bueno, saiatuko naiz ahalik eta errezen egiten, bai? Eta espero dut huts ez egitea. Bueno, eta hemendik aurrera, bueno, nire aurkezpena gaztelaniaz izango da. Bueno, he preparado un breve resumen, un resumen sobre lo que conocemos en función de los datos genéticos sobre la historia de la población vasca, sus orígenes. Voy a empezar centrándome un poco en la historia, en los inicios de la antropología física, sobre todo aquí, y continuaré con algunos datos genéticos hasta llegar a los datos de la actualidad, y bueno, y veremos si hemos conseguido arreglar algo la situación, ¿de acuerdo? Vale. El hecho es que el tema de los orígenes de la población vasca pues suscita un gran interés, ¿de acuerdo? Yo tengo una becaria que ahora está en Burdeos haciendo una estancia que no tiene nada que ver con los orígenes de los vascos. Y lo primero que te hacen es invitar a que hagas una presentación de quién eres, qué haces, qué quieres hacer allí. Pues bueno, después de dar la charla, una de las primeras preguntas que le hicieron fue: ¿y tú qué nos puedes decir de la genética de los vascos? No tiene nada que ver, pero el tema de los vascos está ahí como metido en el subconsciente de la gente, ¿no? Para más pruebas, podéis hacer este experimento. Vais a Google, ponéis Basques, Origins y Neanderthals, y enseguida tenéis fácilmente casi 4 millones de links que relacionan con este tema. Otros temas también que podrían estar un poco relacionados, o que están ahí, que se supone que están relacionados, con los bereberes, casi 7 millones, nativos americanos, 3 millones, con el Cáucaso, casi 4 millones de links, ¿de acuerdo? Hay un interés, el problema es que a veces este interés calienta un poquito demasiado a la cabeza de la gente, y también podemos llegar a casos como estos. Si ponemos Atlantis, tenemos casi 1 millón de entradas, y si ponemos marcianos, casi 11 millones de links. Vamos, yo creo que si pones sexo, tienes las mismas, o un poquito más. ¿De dónde viene todo este interés? Pues evidentemente el interés sobre el origen de los vascos viene del propio euskera, ¿no? Porque son, aparentemente, no me quiero mojar demasiado aquí, es el único lenguaje no indoeuropeo que existe en Europa y que no tiene ningún pariente conocido o extinto. Entonces, esta peculiaridad lingüística pues, lleva a pensar a la gente que igual esta peculiaridad también se podía transmitir, o también podría existir a nivel biológico. Y así la gente empezó a indagar, en término, con los restos craneales, con las formas de los cráneos. Eguren, Aranzadi y Barandiarán son de los primeros que empezaron a impulsar la idea de un cráneo tipo vasco, ¿de acuerdo? En el que bueno, pues se dedicaron a estudiar cómo era la craneometría de la población vasca de la época, y también las compararon con diferentes restos que fueron encontrados en yacimientos neolíticos, y vieron que algunos de ellos mantenían una cierta estructura que se podía mantener a lo largo del tiempo. Y entonces empezó a surgir la idea de que la población vasca era una población que había persistido desde la noche de los tiempos hasta la actualidad, que había evolucionado in situ y que se mantenía, bueno, básicamente eso, una evolución in situ de la población vasca, desde tiempos prehistóricos. Esta noche de los tiempos incluso se hizo un poco más oscura, porque se encontraron otros restos, sobre todo los restos del yacimiento de Urtiaga, que mantenían esta misma morfología craneal y que se databan al Paleolítico, lo cual era mucho más anterior que el Neolítico, ¿de acuerdo? Entonces ya se empezó a sugerir que había una continuidad desde la población de cromañones que habitaba en Europa hacia la población vasca actual. Lo que pasa es que posteriormente estos mismos restos de Urtiaga han sido datados mediante técnicas radiométricas y pasaron de ser restos paleolíticos a restos de la Edad del Bronce. De hecho, bueno, ahí paró un poco toda la experiencia en base a la craneometría, porque se vio que estos cráneos, la morfología craneal en realidad no era un buen marcador para inferir la historia evolutiva de las poblaciones.
dado que está muy fuertemente relacionada con la presión ambiental. De hecho, se sabe que algunas poblaciones de migrantes que fueron a Estados Unidos, pues se les comparó su morfología craneal con los habitantes de Estados Unidos y se vio que eran diferentes, ¿de acuerdo? Sin embargo, generaciones posteriores, los descendientes de estos inmigrantes, ya presentaban una morfología craneal que era mucho más similar a las poblaciones locales americanas. O sea que se tuvo que descartar este tipo de argumentos para estudiar la historia evolutiva de las poblaciones. El siguiente paso fue pasar de la craniometría, del análisis de los restos, a los marcadores genéticos. En principio, estos marcadores genéticos eran los grupos sanguíneos. A partir de 1900 se empiezan a descubrir los grupos sanguíneos, el AB0, el RH y todos estos. Y en un momento hay una persona, un doctor, un médico argentino de origen vasco, que se llama Echeverry, que se da cuenta de que muchas de las mujeres que atienden en su consulta, que presentan problemas de incompatibilidad feto-materna, este es un problema en que la madre, cuando es RH negativo y tiene un feto que es RH positivo, la madre no reconoce al antígeno RH positivo como algo extraño a su propio cuerpo y tiende a atacarlo, con lo cual puedes perder el feto. Bueno, pues muchas de las parejas que llegaban a su consulta en realidad, se dio cuenta de que muchas de las madres eran de origen vasco. Entonces se dio cuenta de que el RH negativo presentaba una frecuencia inusual en las poblaciones de origen vasco. Luego estos análisis se extendieron, se compararon con otras poblaciones y se mantuvo el dato que creo que todos conocéis, que la población vasca tiene una frecuencia más elevada de RH negativos de Europa. ¿De acuerdo? Bueno, hubo muchos estudios hasta llegar a la época de los 70, en el que se desarrolló la genética de poblaciones y se empezaron a analizar un montón de marcadores. Cuando hablo marcador me refiero a un indicador, algo que nos informa sobre algo que podemos medir, que nos informa sobre algo que no podemos ver. ¿De acuerdo? Un indicador. Se empezaron a analizar diferentes poblaciones por Europa y todo el mundo, con un montón de marcadores de este tipo, grupos sanguíneos, el sistema HLA. Y aquí el rey del rock fue este individuo que se llama Cavalli-Sforza. ¿De acuerdo? ¿Quién es el de arriba? El de arriba, sí. El más guapo de los tres. Bueno, él y todo su equipo, y, bueno, es un científico italiano, pero asentado en Stanford. ¿De acuerdo? Pues empezaron a analizar muchas poblaciones y compilaron todos estos datos sobre frecuencias de grupos sanguíneos, HLA y todo esto, y utilizaron una técnica estadística denominada análisis de componentes principales. No sé si estáis familiarizados con esto. Bueno, básicamente es una técnica estadística que lo que permite es reducir una información compleja de muchas variables en una información más asequible de 2 o 3 variables, de tal manera que pierdes parte de la información, pero lo ganas en interpretabilidad. ¿De acuerdo? Lo que pierdes tiene que ser poco, si no, no sirve de nada. ¿De acuerdo? Entonces, mediante esta técnica estadística, luego se crean unos mapas denominados sintéticos que lo que hacen es traducir la información de las coordenadas en estos ejes principales a colores, ¿no? Y pintaron el mapa de Europa con estos colores, creando estos mapas sintéticos. Y vieron que había ciertas poblaciones que eran atípicas, que se descolocaban un poco de lo que era la tendencia general europea. Estas poblaciones atípicas eran por orden decreciente de atipicidad, o como queréis llamarlo, primero los lapones, luego los sardos, vascos e islandeses. Bueno, en realidad esta peculiaridad genética, en principio, de los vascos quedaba recogida cuando analizábamos Eurasia en el quinto componente principal. No era el primer componente principal a este nivel geográfico. El primer componente principal parecía indicar una migración de los neolíticos hacia Europa, hacia el oeste, pero sí aparecía un poco reflejada en el quinto componente principal. También se pensó que, dado que vascos y sardos presentaban cierta peculiaridad, a lo mejor es que había algún ancestro común entre ellos. Este quinto componente principal pasa a ser el primer componente principal cuando te restringes el ámbito geográfico y te restringes a, por ejemplo, a la península ibérica. ¿De acuerdo? Vemos ahí las sombras, pues, que indican como que hay una especie de gradiente que se centraliza en esta zona. ¿De acuerdo? Lo cual llevó a una serie de autores, entre Cavalli-Sforza y otros seguidores, Jaume Bertran Petit, es el mejor representante quizás de la época, a proponer de nuevo la hipótesis de una diversificación antigua e in situ de la población vasca, ¿de acuerdo? Y que su diferenciación pues, podía haber sido diferenciación genética, podía estar causado por una especie de aislamiento
con respecto al resto de las poblaciones que los circundaban, ¿vale? Y este aislamiento, pues, a pesar de que había habido flujo génico de otras poblaciones, pues no había sido importante como para borrar esta señal. Lo que pasa es que bueno, esta idea perduró durante hasta los 90, hasta los 2000 quizás. La gente empezó a asumir la técnica de los componentes principales y a ver qué problemas podía presentar. Y uno de ellos es que a veces estos gradientes que se observan pueden ser un artefacto del hecho de que necesitas tener datos de muchos puntos regularmente distribuidos en una zona geográfica. Y claro, no de todos los puntos tienes información, y de los que tienes, hay algunos que tienes mucha más información que de otros. Te da el caso de los vascos. Los vascos puede ser la población más estudiada casi de todo el planeta, diría yo. ¿De acuerdo? Entonces, esto, cuando no tienes información de unos puntos, lo que haces es interpolar entre dos localizaciones que sí que tienes información. Y claro, al interpolar, estás generando artificialmente un gradiente. Y sobre todo, si tomas la población vasca como referencia, porque es la mejor estudiada, pues creas un gradiente que está centrado en la población vasca. ¿De acuerdo? Otros autores también vieron otros efectos que estaba asociado al hecho de que, aparte de la interpolación o no, las poblaciones que están más cerca entre sí tienden a parecerse más entre sí genéticamente, ¿de acuerdo? Porque intercambian individuos. Por lo tanto, un individuo de Cantabria se parecerá más a uno de Burgos que uno de Cantabria a uno de Cádiz, pero uno de Cádiz se parecerá más a uno de Sevilla. Si hay mucha diferencia entre el norte y el sur, obviamente al final va a aparecer un gradiente, sin más. ¿De acuerdo? Por lo tanto, parece ser que hoy en día se asume que no necesariamente estos patrones están generados por un movimiento demográfico, sino que son simplemente hechos que surgen de estos procesos que os he explicado. Posteriormente se analizaron más en detalle esta técnica de componentes principales realizando simulaciones por ordenador, cuando ya los ordenadores empezaron a ser asequibles y teníamos ya mucha capacidad de cálculo. Y hubo gente que se dedicó a simular una especie de migración desde, imaginaros que esto es del sureste al noroeste, simulas una migración muchas veces en este sentido y luego analiza los resultados que te salen de frecuencias mediante la técnica de componentes principales. Pues resulta que en la mayoría de los casos el primer componente principal recoge una dirección, que es la línea negra, que es en realidad perpendicular al verdadero flujo migratorio, ¿de acuerdo? Luego, muchas veces, eso les quiere decir que muchas veces las interpretaciones que hagamos de los mapas sintéticos pueden estar equivocadas, ¿de acuerdo? Y por lo tanto concluyeron que los gradientes no era una prueba suficientemente sólida de una posible expansión poblacional pasada, ya que otros muchos modelos demográficos también pueden conducir al mismo modelo gráfico, ¿de acuerdo? Bueno, más o menos que en esta época se acaban los datos clásicos y vamos a hacer un salto hacia la actualidad, que son técnicas genéticas basadas en ADN. Voy a centrarme en las técnicas basadas en secuencias de ADN y voy a ignorar lo que hay en el medio, que son otros muchos marcadores, que se trataban más o menos de manera similar a los marcadores genéticos denominados clásicos de grupos sanguíneos HLA. ¿De acuerdo? ¿Por qué me voy a centrar en ellos? Para ahorrar tiempo, pero también porque la información que presentan las secuencias de ADN es superior a la información que presentaban los otros elementos. En los otros elementos teníamos diferentes variantes genéticas de un mismo gen y para nosotros estas variantes eran completamente independientes. Teníamos bolas rojas y bolas blancas para un mismo gen, ¿de acuerdo? Con las secuencias, y los dos no podíamos relacionarlos, con las secuencias lo que sí podemos hacer es ver quién proviene de quién, ¿de acuerdo? Quién es más antigua, quién es más reciente. Tenemos información genealógica sobre las relaciones entre las diferentes variantes genéticas, ¿de acuerdo? Y esta genealogía nos da mucha más información que simplemente tener elementos independientes. Esto es un ejemplo que pongo para que veáis qué es lo que vemos nosotros cuando analizamos una secuencia, ¿de acuerdo? Voy a subir un poco aquí. Cuando analizamos el genoma, sobre todo el genoma del núcleo de las células, sabéis que tenemos un conjunto que está organizado en cromosomas. Y estos cromosomas vienen por pares. Tenemos un cromosoma materno y un cromosoma paterno. El cromosoma número 1 paterno y el cromosoma número 1 materno. El cromosoma número 2 materno y el paterno hasta el 22. Y luego tenemos el X y el Y.
Cuando secuenciamos una región de un cromosoma, del cromosoma 1, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que estamos leyendo dos informaciones, la del cromosoma materno y la del cromosoma paterno. Si estos difieren en algún punto de la lectura, pues igual vamos a ver que en esta posición el cromosoma 1 puede ser un pico rojo y en esta posición el cromosoma materno puede presentar un pico azul. Esto es un nucleótido, un elemento de la secuencia. Y si la persona tiene un materno y un paterno de este estilo, lo que vamos a ver son dos picos solapados, ¿de acuerdo? Eso es lo que denominamos heterocigoto. Lo que hacemos es secuenciar mucho y tener muchas de esas variantes, esos cambios de una única letra, por así decirlo, es lo que denominamos polimorfismo tipo SNP, SNP en inglés, SNP, para que luego va a salir, para que sepáis más o menos de qué estoy hablando. Pero el ADN del núcleo de la célula no es el único, no es todo el genoma que tenemos. En el citoplasma de la célula hay unos orgánulos que se llaman las mitocondrias, que son los que proporcionan energía a la célula, que también presentan ADN. Es un ADN mucho más pequeño. Si el genoma del núcleo tiene 3.000 millones de pares de bases, la mitocondria tiene 16.000 pares de bases, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que las mitocondrias, hay varias decenas o centenas de mitocondrias por célula, y cada mitocondria tiene varias copias del genoma mitocondrial, con lo cual, si para un gen del núcleo hay 2 copias, para un gen de la mitocondria habrá 1000 copias. Hay muchas más copias de ese gen. Lo importante es que este gen, el ADN mitocondrial, solo se hereda vía materna, ¿de acuerdo? La madre contribuye las mitocondrias al feto. El padre no contribuye. Igual para las mujeres de la sala esto no es mucha sorpresa, pero científicamente para la mitocondria los padres no contribuyen ADN mitocondrial, ¿de acuerdo? Podéis ver que directamente esto es una vía muy útil para recuperar ADN de restos del pasado. Si hay muchas más copias, alguna de ellas sobrevivirá mejor y podremos analizarla, no así tanto del nuclear. Bueno, esto es cuando analizas muchas personas, la información que tienes es más o menos esto. Es una secuencia en la que la mayoría de las letras es idéntica entre los individuos y algunos puntos cambian, esos los que os he marcado en color. Esos son los SNPs y esos son los que analizamos. Y cuando lo tenemos en forma de una lectura continua, cada ristra de letras, por así decirlo, es lo que denominamos un haplotipo. Y un conjunto de haplotipos que están relacionados entre sí es una familia de haplotipos o haplogrupo. Estos términos igual salen después y es conveniente que los conozcáis. Bueno, lo de la genealogía. ¿En qué consiste lo de la genealogía? Vamos a suponer que una genealogía es lo mismo que una genealogía de personas. En este caso he puesto siete mujeres. Cada una de ellas representaría, por ejemplo, en este caso, imaginemos una genealogía de ADN mitocondrial, pues cada una de las mujeres va a representar una molécula diferente de ADN mitocondrial. Algunas deciden emparejarse, otras deciden que no. De nuevo, los hombres en gris, porque no contribuyen, recordar, el ADN mitocondrial. Tienen algunas de las que deciden emparejarse tienen descendencia, niños y niñas. Pero de nuevo, los niños no van a, aunque tienen el ADN mitocondrial de su madre, no lo van a pasar a la siguiente generación. Por lo tanto, los eliminamos, ¿de acuerdo? Y luego las niñas crecen y se convierten como sus madres. Es el mismo modelo mitocondrial que el que tenía su madre, excepto en algunos casos, como este de aquí abajo, el penúltimo por la derecha, en el que hay una mutación, ¿de acuerdo? Cambia ligeramente la cadena de ADN mitocondrial. En este ejemplo he puesto una figura similar, solo que con el pelo rubio y el vestido rosa. Pero es para reflejar que aún así se puede reconocer que uno y otro están emparentados, ¿de acuerdo? Porque se parecen. Bueno, si hacemos esto a nivel poblacional y dejamos correr la genealogía a varias generaciones, lo que tendríamos es un perfil así, ¿de acuerdo? Los padres no contribuyen, solo las madres pasan a la siguiente descendencia. Veis que algunas madres consiguen pasar el ADN mitocondrial a sus hijas durante varias generaciones, pero hay alguna generación en que la hija no tiene descendencia. Luego, ese linaje desaparece, ¿de acuerdo? Abajo es la línea de la actualidad, hoy en día, y arriba es el tiempo en el pasado, ¿de acuerdo? Luego, algunos de los linajes que había en el pasado no conseguirán llegar hasta el presente, ¿de acuerdo? Y veréis más lo que pasa. El asunto es que nosotros cuando estudiamos partimos de los datos de la actualidad y lo que nos preguntan es si podemos reconstruir la historia hacia atrás, ¿de acuerdo? Bueno, es algo que podemos intentar hacer estadísticamente, para eso está la genética de poblaciones, pero básicamente es como si te dan el último fotograma de una película y te dijeran, ahora cuéntame la película a ver de qué va. Pues es un poco difícil, ¿de acuerdo?
Pero bueno, se puede intentar. Si tenemos mucha información abajo, si hay fotogramas grandes, si tenemos muchos minutos de la última escena, podemos tratar de recuperar. El asunto es, veis, toda la variabilidad de hoy en día proviene de un único ancestro. Todas las que había por los lados han desaparecido. No las podemos ver, porque no han dejado descendencia en la actualidad, ¿de acuerdo? No quiere decir que arriba solo había una Eva, ¿eh? Había una gran población, pero el resto de los individuos no ha conseguido transmitir su ADN hasta la actualidad. Y lo que nosotros podemos recuperar, la información que podemos recuperar a partir de los datos de la actualidad es esta, la historia de los supervivientes, no de todos los que había. Las estrellitas son mutaciones, por eso cambia el color del vestido. Bueno, aquellas genealogías, la expresión gráfica de aquella genealogía de manera un poco estadística son estos gráficos en forma de círculos. El tamaño de círculo, el color identifica el alelo, la variante genética, el tipo de linaje mitocondrial, y el tamaño del círculo es su frecuencia. ¿Veis? En la actualidad del círculo rojo hay tres individuos, luego esa área representa una frecuencia de 3. Del naranja también hay 3, pues el mismo área. Del verde hay uno, un área más pequeña, y del azul hay uno, pues un área más pequeña. Y están conectados entre sí por estas barras, alguna de las cuales, cada una de ellas presenta al menos una mutación, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es lo que utilizamos de partida para hacer las inferencias genético-poblacionales. Esta es la realidad. Aquí era un caso sencillo, esta es la realidad de diversidad del ADN mitocondrial. Hay grupos grandes, por ejemplo, el H1 es un haplogrupo con muchos linajes, otros son familias más pequeñas como el H7. Bueno, los haplogrupos, las familias se suelen numerar con un código de números, de letras y números, pero bueno, no, tampoco tiene demasiado interés esto. Aquí permitidme que rompa una lanza a favor de los estudios de ADN antiguo, aquellos que utilizan restos del pasado, que no están fosilizados, para extraer ADN y hacer lo mismo que hacemos nosotros con muestras actuales. Si se consigue, lo que obtenemos es una visión de lo que pasaba en un punto en el pasado, ¿de acuerdo? Es como si te dieran un minuto extra de película de un momento anterior. Pues bueno, ya puedes tratar de reconstruir mejor la verdadera historia de lo que ha sucedido en esta población. ¿Qué pasa? Que en realidad la genealogía de un gen no es la genealogía de una persona, ¿de acuerdo? Una persona tiene un genoma y la población es un conjunto de genomas. Lo que tendríamos que hacer es no analizar un único gen o un único locus, que es como lo llamamos, sino analizar muchos y para muchas personas, ¿de acuerdo? Y llegar a una especie de consenso de qué es lo que ha pasado entre todos. ¿De acuerdo? Porque para un locus en particular, su genealogía puede remontarse mucho más atrás en el tiempo que lo que es la genealogía de personas. Incluso puede remontarse mucho más allá que el origen de la propia especie. ¿De acuerdo? Y en el genoma, bueno, para el genoma de la mitocondria y para el cromosoma Y le pasa lo mismo que a la mitocondria, pero a la inversa. Solo lo transmiten los padres a los hijos. No lo heredan las hijas, por lo tanto solo los hijos pueden transmitirlo a luego los nietos de los primeros. ¿De acuerdo? Pero para el resto del genoma, que es la mayoría de nuestra información genética, cada parte de cada cromosoma puede tener una historia completamente distinta, porque existe algo que se llama recombinación, intercambio de material. Cada cromosoma es algo así como un Frankenstein, en el que tienes piezas de diferentes individuos, ¿de acuerdo? Y nuestra historia genética es como esta colcha de retales. Tiene muchos retales, cada uno de una madre y un padre. Algunos tienen una historia común, pero otros no. Entonces lo que hay que ver es la historia de cada uno de ellos y llegar a un consenso. ¿Veis? Aquí cada locus puede tener una historia particular, llegar a un momento en el tiempo ancestral diferente y ser una historia diferente. Bueno, aparte de estos problemas, lo que sí nos puede dar la genealogía es, pues eso, que nos permite identificar qué alelos, qué variantes genéticas son las más recientes y cuáles son las más antiguas. Si pues, somos capaces de identificar algunos alelos, además, que vemos que solo se dan en nuestra población, y que tienen una determinada edad, pues sabremos que por lo menos esta población ha estado ahí presente desde el tiempo en el que estos alelos que solo están en esta población han existido, ¿de acuerdo? No podemos hacer esto para todos los alelos, solo para aquellos que son, por así decirlo, autóctonos, ¿de acuerdo? Porque los demás no sabemos si son compartidos del ancestro común africano o han llegado porque ha habido una
migración de África a Eurasia, al norte al sur de Europa han ido a Asia y de Asia luego han migrado otra vez hasta aquí, ¿de acuerdo? Los que son comunes no podemos saber cuál es su origen, si es africano, si es neolítico, si es de donde sea. Solo podemos ver cuál es el origen con mayor certeza de aquellos que son originales de la población. Un planteamiento así es lo que hicimos en el 98, y bueno, no era un sistema de secuencias de ADN, pero podíamos utilizar las características de las genealogías. Y descubrimos que efectivamente había algunos alelos, algunos linajes de un sistema genético que solo ocurrían en la población vasca, que no ocurrían en otras poblaciones, teniendo en cuenta la escala del muestreo que teníamos, ¿de acuerdo? Y que podíamos estar relativamente seguros de que eran pertenecientes en exclusividad a la población vasca. Y algunos de ellos presentaban edades, podíamos datarlos, haciendo ciertas asunciones estadísticas, claro, y nos daban edades que eran preneolíticas, ¿de acuerdo? Luego, por lo tanto, podríamos asumir que efectivamente había habido una evolución in situ, pues no sé si de toda población, pero por lo menos de algunos linajes sí, ¿de acuerdo? Aquí. Posteriormente empezó una cierta polémica cuando Torroni et al. Secuenciaron el ADN mitocondrial de diferentes poblaciones europeas y describieron un haplogrupo denominado el haplogrupo V, que según ellos se había originado en la zona franco-cantábrica, bueno, entre una zona que comprende ambos lados del Pirineo, y sugiriendo directamente a la población vasca, en el que probablemente se habrían refugiado las poblaciones europeas durante el último glacial máximo y que luego se había expandido, al fundirse los hielos, la población se habría expandido y de esta zona habría tenido lugar una colonización de Europa, ¿de acuerdo? Según las poblaciones se iban retomando el terreno perdido. Por lo tanto, parecía que la zona vasca era había sido una zona de expansión poblacional paleolítica, ¿de acuerdo? Que este linaje podría tener una datación entre 10 y 15.000 años. Algo así también era apoyado por otros datos que provenían de analizar el cromosoma Y, ¿de acuerdo? Del grupo de SMI. ¿Qué pasa? Pues que cuando nosotros analizamos restos prehistóricos, aquí tenéis diferentes sitios, pues restos que datan entre 3 y 5.000 años y algunos del siglo VI, como la población de Aleyeta, pues la frecuencia de este haplogrupo V era de 0. No podíamos detectarlo, y no es que tuviéramos 10 individuos, entre todos hay, no sé, por lo menos un par de centenas, y hoy tenemos más, esto ya es un poco antiguo. Solo en la población histórica de Aleyeta, de 75 individuos que analizamos, uno aparecía con V, ¿de acuerdo? Luego, esto quiere decir que no todas las inferencias que hacemos en base a los datos genéticos moleculares de la actualidad sean correctas 100%, ¿de acuerdo? A veces lo que hacemos es interpretar estadísticamente la información que tenemos, pero puede haber fallos en que no conocemos realmente cuál es la historia demográfica y que las asunciones estadísticas que hacemos no siempre se corresponden con la realidad de lo que ha sucedido, ¿de acuerdo? Estos resultados fueron luego posteriormente corroborados por otros grupos, también de aquí. Los datos de Torroni, el supuesto origen del haplogrupo V en la zona vasca era dada en función de que este haplogrupo presentaba una mayor diversidad. Este grupo encontró que en realidad, claro, el abanico de muestras que había analizado de la península ibérica era un poco reducido. Cuando analizas unas cuantas más, te das cuenta, estos autores se dieron cuenta de que en realidad la cornisa cantábrica y los vascos en particular eran menos polimórficos, tenían menos diversidad para este haplogrupo que otras regiones de Iberia o incluso de Europa central, con lo cual la idea de Torroni hace un poquito de aguas, ¿de acuerdo? Otra idea que ronda últimamente por ahí es que en función de una cierta baja diversidad genética para el cromosoma Y, hay un cierto vínculo genético entre vascos y británicos, irlandeses y este tipo de poblaciones. Nosotros analizamos también el cromosoma Y en diferentes poblaciones vascas y lo comparamos con los datos que había por ahí en la literatura. Y bueno, representamos las poblaciones en este gráfico en el que en el eje horizontal reflejamos qué diversidad tiene cada una de estas poblaciones en función de unos marcadores del cromosoma Y que denominamos lentos, ¿de acuerdo? Que mutan muy despacio, muy despacio. Y en el eje vertical
la diversidad de ciertos marcadores del cromosoma Y que tienen una evolución muy rápida, ¿de acuerdo? Mutan muy rápido, lo cual es bueno para reconstruir la historia evolutiva más reciente, ¿de acuerdo? Pues bueno, cuando representamos las poblaciones en un mapa de estas dos coordenadas, efectivamente hay algunas poblaciones vascas, por ejemplo, Guipúzcoa 1, que presenta una baja diversidad para estos marcadores lentos, ¿ves? En el eje vertical están en la misma posición Irlanda y Gales, ¿de acuerdo? Pero, si tomas en cuenta la diversidad de los marcadores rápidos, enseguida los puedes separar, ¿de acuerdo? Luego ahí hay algo que ya no encaja. Pero además, si consideras más poblaciones vascas, fijaos dónde cae la población de Vizcaya, completamente alejada de Guipúzcoa 1. E incluso si tomas otra muestra de Guipúzcoa, Guipúzcoa 2, está completamente alejada de lo que es Guipúzcoa 1. Luego, la idea que se plantea aquí, ¿qué es la población vasca? ¿Hay una única muestra que representa toda la población vasca? ¿O la población vasca es o hay una población vasca que está estructurada genéticamente? ¿De acuerdo? Es una idea que ha sido ya tratada por otras personas en mi propio departamento. Por ejemplo, Aguirre en 1991 con los marcadores clásicos, ya lo trató Manzano en el 2002, y Iriondo con marcadores de ADN. Y el más reciente es este trabajo, ¿de acuerdo?, de Martínez Cruz et al. Y del consorcio de Genographic. Lo que hicieron en este caso fue muestrear diferentes poblaciones de lo que es la zona cantábrica, incluyendo poblaciones en las que se habla actualmente euskera, las poblaciones del círculo verde. Lo que ellos dicen que son poblaciones de los que anteriormente, en unos años atrás, se hablaba euskera, que son verde con un círculo rojo. Poblaciones en rojo son aquellas que en momentos históricos anteriores a la época medieval parecía que se hablaba euskera, y las azules, poblaciones francesas y en los que se supone que se hablaba gascón. ¿De acuerdo? Y analizaron pues, la variabilidad genética que encerraba el cromosoma Y y el ADN mitocondrial, porque son fáciles de analizar, ¿de acuerdo? Pero bueno, se gastaron un dinero en hacer esto. Y lo que intentaron ver es si realmente había estructura y cómo explicábamos esta estructura. Analizaron tres posibilidades. Una es que había una diferencia genética entre Francia y España, Francia y la península ibérica. Otra, que la estructura genética se veía que había una población vasca, una población ibérica no vasca y una población francesa. Y otra en que la estructura era debida a los restos de las tribus prerromanas que se habían descrito por los historiadores romanos, ¿de acuerdo? Que había autrigones, que había verones, que había bárdulos, vascones y aquitanos, ¿de acuerdo? Y cada uno de estos tenía una composición genética distinta. Y también analizaron un poquito en función de los dialectos del euskera. ¿Cuál creéis que fue el resultado? Bueno, pues según ellos, el factor que parece mejor explicar la estructuración genética que se observa, bueno, primero encontraron estructuración, había mucha variabilidad. Encontraron que el factor que mejor explicaba esta subestructuración era las tribus prerromanas, ¿de acuerdo? Que si había algo que había diferente en las poblaciones vascas era si pertenecían a los bárdulos o los caristios o a los que fuera, o supuestamente descendientes ¿de acuerdo? Y que parece ser que los dialectos no son responsables de esta estructuración, los dialectos del euskera, ¿de acuerdo? Esos son los dos principales resultados. Pero, sin embargo, quiero que tengáis una cosa en cuenta. Esto es, igual os pilla un poco lejos, pero esto es un análisis de la varianza genética, es algo muy común en estadística. Tratamos de compartimentalizar los diferentes niveles de variabilidad existente, ¿de acuerdo? Veis que en los tres, bueno, esas son las tres suposiciones, y en las tres el porcentaje mayor de variabilidad es dentro de cada población. No porque yo soy vizcaíno y tú eres guipuzcoano, sino porque yo soy yo y tú eres tú, ¿de acuerdo? De hecho, si cogemos estas poblaciones, bueno, imaginaos aquí, y ¡zas!, lanzamos una bomba atómica y desaparecen todas menos esta, pues nos habremos cargado al 90 y pico % de la población. Pero solo nos hemos cargado el 1% de la diversidad genética, ¿de acuerdo? La población que queda tiene el 98% de la diversidad genética total, ¿de acuerdo? Y las diferencias debidas a que, bueno, pues yo soy de Vizcaya, tú eres de Guipúzcoa, en términos generales, ronda el 1% o 2%, ¿de acuerdo?
A veces es significativo, a veces no. Bueno, volvemos al tema de que estamos analizando genes sencillos, dos únicos locus, dos únicos genes, por así decirlo. Y el asunto es tener cuanto más genes mejor, cuanto más información de sitios polimórficos o SNPs mejor, porque así podemos llegar a un consenso de lo que pasa en el genoma de cada persona y en el genoma del conjunto de la población, ¿de acuerdo? Porque si no, tenemos una versión sesgada de la historia de la población, es como si la historia de mi historia pasara a ser la historia de la población. Pues no, la historia de la población es la historia de todas las personas, ¿de acuerdo? Bueno, esto solo fue posible hacerlo de manera económica cuando se han desarrollado ya el proyecto Genoma Humano y las técnicas asociadas con él. El proyecto Genoma Humano, que cuando por primera vez se secuenció el genoma humano, pues costó en total unos 3.000 millones de dólares. Hoy secuenciar un genoma de una persona cuesta 6.000 euros o menos, ¿de acuerdo? Todo eso debido al desarrollo de técnicas y el abaratamiento de costes. En un dispositivo como el que tenéis a la izquierda, que tiene un diámetro de 1,4 milímetros, se pueden poner hoy unos 50.000 puntitos y en cada uno de esos puntitos nos sirven para analizar un SNP, un marcador, ¿de acuerdo? En este caso no se pone un único, o sea, cada puntito no representa a un marcador concreto, se repiten, hay redundancia, con lo cual no ponemos 50.000, ponemos igual unos 1.500. Pero es posible analizar hoy 1 millón de SNPs por un precio que ronda entre los 500 y 1.000 euros por persona, ¿de acuerdo? 1 millón de SNPs que son puntitos, 1 millón de puntitos representativos de todo el genoma, ¿de acuerdo? Lo cual está muy bien. Bueno, y luego la interpretación la voy a saltar porque si no... Bueno, entonces, con esta metodología o similares tenemos dos estudios recientes. Y si pensabais que con esto se solucionaba el problema, pues os habéis equivocado. Voy a citar dos ejemplos. El de la Juni et al., que pertenece al grupo de Bertrand Petit, y el de Rodríguez Espeleta, que es de aquí del CIC Biogune, de Vizcaya. ¿Vale? Estos analizaron diferentes poblaciones de la península ibérica, gallegos, extremeños, valencianos, vascos, etc. Analizaron unos 200 y pico mil SNPs y la conclusión que llegaron fue que los vascos no eran la población más rara, sino que las más raras eran los extremeños y los valencianos y los vascos los terceros. ¿De acuerdo? Y que si comparas vasco-españoles, por así decirlo, si alguien se ofende, permitidme que use, para claridad. Vasco-españoles con españoles y vasco-franceses con franceses, resulta que los vascos españoles se juntan más con las poblaciones de la península ibérica y los vasco-franceses se juntan más con las poblaciones francesas o europeas, que son puntos azules de la izquierda, Europa, puntos rojos, vasco-franceses, es su terminología, ¿eh? Puntos verdes, poblaciones españolas, y puntos morados, vascos de la península ibérica, ¿de acuerdo? Veis que los puntos rojos caen con los puntos azules, los puntos verdes caen con los puntos morados y se separan un poquito, ¿de acuerdo? Luego, por lo tanto, este estudio concluyó que no había diferenciación, que la población vasca no era una diferenciación peculiar en el sentido genético, que había otros que eran más diferentes y tal y tal y tal. El siguiente análisis de Rodríguez Espeleta, estos utilizaron unos 60.000 marcadores, no compararon otras poblaciones de la península ibérica, pero sí compararon con otras poblaciones de Europa. En este caso, tenemos, bueno, aquí tenéis la codificación, ¿de acuerdo? Estos serían los sardos, bueno, Italia, tuscanos, norte de Italia, estos eran franceses, de las islas de los orcadianos, los adigué son estos, y rusos, ¿de acuerdo? Y estos son los vascos, de tal manera que los verdes son vascos de la península ibérica, Spanish Basque, como ellos lo llaman, y los rojos son French Basque. Y en este caso, todos los vascos, sean catalogados como vasco o Spanish, caen dentro del mismo grupo, ¿de acuerdo? Y lo que concluyen que los vascos es una población diferenciada del resto de las poblaciones europeas, ¿de acuerdo? ¿Qué problemas hay? Bueno, aquí estamos comparando vascos con el resto de poblaciones de Europa y no hay poblaciones de la península ibérica. Esto tiene otros problemas asociados a la tecnología que utilizaron, ¿de acuerdo? Que no lo voy a explicar, pero digamos que también presenta sus problemas. Claro, no sabemos aquí dónde caen las poblaciones de la península ibérica, si caen aquí también, o caen por aquí, o caen aquí. No tenemos ese dato, lo que sí tenemos es esto. Estos datos naranjas, bueno, lo he tenido que recuperar del material suplementario del paper,
Estos datos naranjas son lo que ellos denominan población residente. No sabemos qué grado de vasquidad pueden tener, por así decirlo, ¿de acuerdo? Pero veis que hay un flujo continuo de aquí hasta aquí. No sabemos si es que estos son, pues igual un padre sí que es vasco y su madre es de Galicia, o qué sé, no lo sabemos. Faltaría hacer un estudio con las poblaciones del primer equipo y la tecnología o el modo de proceder del segundo equipo, ¿de acuerdo? Pero aún así, veis que la distancia entre este vasco de aquí y este vasco de aquí, joder, pues es casi tanta como este vasco de casi de los sardos, ¿no? Hay una gran diversidad dentro de la población vasca. Y lo que tampoco sabemos en este paper, aunque a pesar de que ellos sí saben quién es quién, no sabemos cuáles son de Vizcaya, cuáles son de Guipúzcoa, ni cómo está estructurada esta población, clasificada esta población, ¿de acuerdo? Bueno. Para concluir, siempre me gusta poner esta frase de Guido Barbugiani, que es un genetista de poblaciones italiano. El asunto es que cuando haces un estudio de genética de poblaciones, casi cualquier hallazgo se puede asociar con un proceso histórico que tú quieras. ¿Qué es lo que hace la gente? Hace su estudio, ve lo que le sale, el mapita, y luego se va a la biblioteca, coge el libro de historia, a ver qué pasa por aquí. Ah, esto me encaja en mis datos. Eso está mal hecho estadísticamente, ¿de acuerdo? Lo que tienes que hacer es, vete al libro de historia, busca qué problema te interesa, defínelo previamente, a priori, y luego haz un diseño experimental para solucionar este problema y ver qué te sale, ¿de acuerdo? Por lo tanto, normalmente la gente no es de extrañar que cada uno interprete lo que dé la gana, porque lo interpreta siempre arrimando el asco a su sardina, ¿de acuerdo? Y ya así para terminar, pues no sé si Joseba Lacarra le habrá dicho, pero sí, también me gusta terminar con una cita de Michelena. No me la sé de memoria, no me acuerdo, pero era más o menos así como que, bueno, hemos trabajado mucho, hemos aprendido mucho, pero nos queda mucho todavía por trabajar y aprender. Y que ojalá entonces la suerte favorezca a aquellos que se empeñan y que se atreven. A los audaces, eso. Y eso es todo. No sé si hacéis preguntas ahora o... Muchas gracias por esta interesante presentación. Bueno, pues tenemos cierto tiempo, 10 minutos, para si hay preguntas que pueden ser de cualquier tipo y condición. Sí. Luego ya que las respondas otra historia. Bueno, tema cita, pues como a esa colega tuya, estudiante, mucho interés. ¿Hay preguntas? ¿Puedo yo? Bueno, voy a controlar un poco la recepción de llamadas. ¿Preguntas? Ahí va. La población, los datos, cuando los analizáis, son datos que están a disposición de todos los investigadores, es decir, ¿qué representatividad tienen respecto a la población? No, cuando decís que pues, los vascos están sobreinvestigados frente a otros, todos esos estudios que se hacen a escala planetaria, por ejemplo, cuando habláis de las genealogías de ADN mitocondrial, hay información de África, de Sudamérica, de más o menos equitativa y la misma proporción, los datos son homogéneos o... No, siempre hay poblaciones que están mucho más investigadas. Sí, pero bueno, en general los datos sí que están disponibles. Hay bases de datos, sobre todo de ADN mitocondrial, cromosoma Y, tienes bases de datos dedicadas a ello y puedes recuperarte una gran cantidad de información. De datos genómicos también hay sitios, por ejemplo, estos trabajos que os he presentado, ellos solo han hecho lo que serían los vascos. Lo demás los han cogido de bases de datos que también están dedicadas a ellos. Curiosamente, los datos de estos autores yo no he podido acceder a ellos, se los he solicitado, pero me han ignorado administrativamente, como se suele decir. Y la otra pregunta era si estaban representados algunas. Pues sí. Sí, están ponderados. Sí, sobre todo... De corrección, No, en estos no hace falta ya. Cuando analizas todo el genoma, esos puntitos ya no son poblaciones, son personas en concreto, ¿de acuerdo? Se me había decirlo. Antes éramos puntitos, población, y ahora puntito es una persona. No hace falta, porque lo que tienes son las personas que se agrupan, lo ves que se agrupan cuando sucede que es una población homogénea, ¿de acuerdo? Porque tienes mucha información. Ese artículo que decía que demostraba la correspondencia con lo de el factor que mejor explicado de las tribus, ¿no? Las tribus, son datos actuales. Son datos de población actual, sí. Entonces, por ejemplo, alguien que es de Alsasua, ¿a qué tribu se le asocia?
vascones. No sé. Eso es... Espera, si quieres pongo la Lo presentación. que he podido comprender es que estadísticamente el 98% de los datos no valen para nada. Bueno, Y solamente es lo que somos. Hay son que... iguales. Lo que tenemos es que todos provenimos de una migración africana y somos descendientes de un pequeño grupo de población que colonizó Europa, ¿de acuerdo? Y luego cada uno empezó a evolucionar in situ, pero no se puede comparar 2 millones de años de evolución en África con 50.000 años que llevamos en Europa, ¿de acuerdo? Los de las asfas no sé dónde caerían. Ahí tienes un poco la representación de las diferentes zonas por puntos suspensivos, ¿de acuerdo? Ese siguió a Plinio, a Estrabón, a... Bueno. Eso es. Bueno, A mí no me ha quedado muy claro. A mí no me ha quedado muy claro qué es lo que se considera población vasca en cada uno de los estudios que ha presentado, ¿no? Porque bueno, aquí sí que veo un poco la muestra geográfica, pero no sé. Y luego, cada estudio interpreta o considera población vasca una población diferente, es decir, algunos han ido solo a la comunidad autónoma vasca y han preguntado por gente cuyos padres sean originarios de allá, o entran también los vascos de padre extremeño, los vascos capaces de aprobar el EGA, Bueno, ese es uno de los problemas, que cada uno tiene una percepción diferente de lo que es la población vasca, sobre todo la gente que viene de fuera. Pero en principio estos estudios son... Este es muy fácil, pertenecen a esa zona en concreto. Y lo que miran es que varias generaciones hacia atrás tengan esa persona y sus antecesores, todos provengan incluso de la misma provincia, ¿de acuerdo? En otros estudios cogen vascos en general, igual te cogen una zona del Goierri y dicen que esos vascos en general. Y ese es el problema, porque cuando uno compara diferentes entidades, pues puede tener diferentes resultados, porque no sabéis realmente... El problema es que realmente la población vasca pues parece no ser homogénea genéticamente. Pero bueno, que no sea homogénea genéticamente no quiere decir nada, ¿de acuerdo? Se puede ser heterogéneo por 1000 motivos distintos, porque vives un poco más aislado, pero eso no quiere decir que tu parentesco real no sea más afín a unas personas de al lado, simplemente porque hay más endogamia, como quieras llamar. Sí, una cuestión respecto a este mapa. En otra figura anterior, creo que era sobre la supuesta colonización franco-cantábrica o cosa similar, claro, ahí habéis o han comparado lo que da el experimento a partir de población moderna y luego resulta que la proporción era de 0 con material antiguo. ¿Es posible hacerlo? ¿Se ha hecho esto mismo, el contraste entre resultados con poblaciones modernas de estas coincidencias con tribus, dialectos o cosas similares y con material de hace 2000 años o de hace 1500 años, por ejemplo? Hay un grave problema, es que los quemaban. Bueno, el problema es que tampoco hay tantos restos como para hacer comparaciones poblacionales. Y el asunto es que estás muy limitado por la calidad del ADN que puedes recuperar. En principio, lo ideal es el ADN mitocondrial, porque ya por cada copia de nuclear tienes 10.000 copias del ADN mitocondrial, y de esas 10.000, pues igual 10 sobreviven bien el paso del tiempo y de los agentes ambientales, y puedes recuperarlas y analizarlas. Analizar ADN genómico de restos antiguos es algo más difícil. Se puede hacer y mis compañeras lo están haciendo, ¿de acuerdo? Pero requiere hacer secuenciación genómica para poder descartar bien qué es lo que es endógeno de la muestra, qué es lo que es contaminación, y una secuenciación genómica cuesta mucho. Pues igual, pues eso, El proyecto que tienen ellas es para secuenciar un par de muestras y lo están dividiendo entre 2 y salen a 37.000 euros por un par de muestras. Igual se puede utilizar el dinero que hay para las lingüísticas. Oye, mismamente, pongo aquí en la chat y paso la... Sí, no, Es muy caro. La intervención mía, para acotar un momento, es que, claro, no todos los periodos antiguos proporcionan el material para hacer estudios de DNA antiguo. Entonces, el salto que hay entre el periodo del bronce, donde había enterramientos y por lo tanto quedan los huesos, hasta la Yeta, que es el siguiente tramo, es que en el medio está
el enterramiento cultural de la cremación. Y claro, pues claro, tenemos un salto que no se puede medir, simplemente la falta de datos, aunque posiblemente, claro, y ahí se produce el salto, porque el haplogrupo V, que es mitocondrial, no existe lo anterior y aparece en Aldayeta nada más, ¿no? Sí, pero un caso de 70. Y con la idea, ¿alguna otra pregunta? Con la idea esta de la expansión de la población vasco-cantábrica por toda la costa occidental de Europa, que es una cuestión que interesa mucho a mucha gente de aquí, al parecer, Torroni lo vio en el haplogrupo mitocondrial, pero bueno, hay un caballero que se llama Oppenheimer, que ha venido por aquí bastante, que también lo ve en el cromosoma I, ¿no? Y habla de, no sé, habla de Robs, de Robines, de no sé qué, y todo esto. ¿Cómo ves toda esa cuestión? Bueno, en concreto el de Oppenheimer no lo sé, pero os he puesto una comparación con un trabajo anterior a de Oppenheimer, pero que más o menos es de la misma escuela. Y la similitud era en que los vascos tienen una diversidad genética, o tenemos una diversidad genética del cromosoma Y muy reducida en comparación con el resto de las poblaciones europeas, y lo mismo le sucede a las poblaciones británicas. Y es el mismo haplotipo, digamos, o haplogrupo, que es el que tiene una frecuencia muy elevada. Y por eso es la población es homogénea para ese haplogrupo. Pero ya os he puesto la imagen de que si analizas los marcadores que van más rápido, es posible diferenciar lo que consideras un haplogrupo en subhaplotipos, ¿de acuerdo? Y ahí es donde hay más diferencias, ¿de acuerdo? Y también depende de la población vasca con que compares. Esto que no es lo mismo comparar los irlandeses con los vizcaínos que con los guipuzcoanos o que con dos muestras distintas de Guipúzcoa. Salen datos completamente distintos. Y después has dicho población poco polimórfica. Eso quiere decir que en un lugar que sería el foco de dispersión de la población, esperaríamos una población más polimórfica. Esa es la idea. Donde es más antiguo, es un criterio, más bien, ¿no? Se supone que donde un haplotipo es originario, pues se va acumulando hasta que adquiere cierta diversidad, y si en un momento dado la población emigra, lleva consigo su diversidad. Pero al ser pocos los individuos que parten de la población, esa diversidad se reduce, y la población que crece después de estos colonos tiene una diversidad más reducida, es más homogénea. Entonces se supone que la más diversa es el origen y la más reducida es el destino. Pero es un proceso que depende mucho del tamaño de las poblaciones. El azar interviene muchísimo, y lo mismo puede ser, lo más normal es que sea menos, pero incluso puede llegar a ser más, por azar, simplemente. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. A vosotros.